Queridos alumnos y alumnas, bienvenidos a una nueva clase de flujo en redes. En la clase de hoy seguiremos viendo algunas definiciones básicas de la teoría de grafos. Vamos a tener una pequeña tangente lingüística y vamos a terminar proponiendo un nuevo problema bacán. Así que sin más preámbulo, comencemos. Capítulo 2, Introducción a los grafos. Clase 1, video 1, definiciones básicas. Comencemos por recordar la definición de grafos dirigidos que ya hicimos en la primera clase. Un grafo dirigido es un grafo que queda determinado por su conjunto de nodos n y su conjunto de arcos a, donde cada arco corresponde a un par ordenado de nodos. Y esa es la palabra clave, ordenados, porque para que tenga dirección necesitamos saber que cada uno de los arcos tiene que tener un comienzo y un final. Una cola y una cabeza, si es que estamos ocupando jerga de flechas. Acá, por ejemplo, tenemos este grafo cuyos nodos son los números del 1 al 7, tal como se ve en el dibujo, y cuyos arcos son las combinaciones de nodos que se ven acá, ¿sí? En este momento introducimos una convención que nos va a acompañar durante todo el semestre e incluso en otros ramos, que es que vamos a llamar como n minúscula al número de nodos de un grafo y como m minúscula al número de arcos de un grafo. Los grafos dirigidos, entonces, están formados por nodos y arcos, y los arcos corresponden a flechas o pares dirigidos de nodos. Y estas flechas se definen como un par IJ, donde I es la cola o el comienzo del arco, y J es la cabeza o el final del arco. Un arco en particular que comienza y termina en el mismo nodo se conoce como un loop, y en algunas aplicaciones podría resultar útil, aunque creo que en este curso no los ocupamos mucho, ¿eh? Además existen grafos o casos donde nos conviene que nuestros grafos admitan la existencia de arcos en paralelo. No va a ser siempre así, pero nosotros ya vimos un ejemplo donde esto ocurría, que era en el problema de los puentes de Königsberg. Entonces, si es que existen arcos paralelos, estos arcos se conocen como arcos paralelos o multiarcos, y el grafo normalmente se conoce como un multigrafo, pero la verdad es que podemos hablar de grafo indistintamente. El grado de un nodo también lo introdujimos en la clase pasada, es simplemente la cantidad de arcos que tocan a un nodo en particular. Podemos definir como grado de entrada la cantidad de cabezas de flecha que tocan al nodo, la cantidad de arcos que entran al nodo, o como grado de salida la cantidad de colas de arco que tocan este nodo o la cantidad de arcos que salen de este nodo. Y acá tenemos un ejemplo donde vemos por separado el grado de entrada y grado de salida de varios nodos. Por ejemplo, el nodo 1, que es el más interesante, de él salen 1, 2, 3, 4 arcos, 4, y a él entra solamente un arco. Entonces tiene grado de entrada 1. Y acá hacemos esta definición que decimos, naturalmente, que un nodo es aislado si es que no lo toca ningún arco, y que no lo toque ningún arco implica que su grado de entrada y su grado de salida son ambos nulos. Podemos definir también los nodos anteriores y posteriores de un nodo en particular. Y los nodos anteriores y posteriores de un nodo en particular tienen un significado bien intuitivo. Si ustedes se paran en un nodo y ven cuáles son los arcos que salen de él, estos arcos te llevan a un conjunto de nodos. Ese conjunto de nodos son los nodos posteriores. Y viceversa, si ustedes se paran en un nodo y ven cuáles son los arcos que entran a este nodo, el conjunto de nodos de donde provienen estos arcos corresponde al conjunto de nodos anteriores. La notación que utilizaremos es la siguiente. Diremos que el conjunto de nodos posteriores se denomina como el conjunto A. A en inglés es after, por eso ocupamos la A. Y el conjunto de nodos anteriores lo definimos como B, por before. Si miramos, por ejemplo, el nodo 3 y miramos su conjunto de nodos posteriores, son los nodos que podemos alcanzar con un arco directo, que son el 2 y el 4. 2 y 4. Y el 1 y 2 son los nodos anteriores porque son los dos nodos desde donde proviene un arco que entra a 3. Sencillo, ¿cierto? Los arcos adyacentes tienen una definición súper similar, solo que nos vamos a preocupar del conjunto de arcos que emanan, o el conjunto de arcos que salen de un nodo, o el conjunto de arcos que entran en un nodo. Y de hecho vamos acá a hacer una pequeña frescura, vamos a ocupar las mismas letras, los mismos conjuntos para los dos fines, porque la verdad es que el contexto es lo que definirá qué es lo que estamos ocupando. Entonces, el conjunto de arcos que emanan se representan como A de after, entonces el conjunto de arcos posteriores, y el conjunto de arcos que entran, B por before, es el conjunto de arcos anteriores, y en este caso, para el mismo nodo 3, los arcos que salen, los arcos del conjunto A, son el arco 3-2 y el arco 3-4, como dice acá, y los arcos del conjunto B son los arcos 1-3 y los arcos 2-3, el arco 2-3. Subgrafos
es otra herramienta que a veces vamos a utilizar y corresponde a, como su nombre lo indica, una parte de un grafo. El grafo que queda de eliminarle algunas cosas al grafo original. Entonces, si nosotros definimos el grafo original como un conjunto n de nodos y un conjunto a de arcos, un subgrafo va a ser un grafo formado por un subconjunto de sus nodos, n', y un subconjunto de sus arcos, a'. ¿Sí? Vamos a decir, en particular, que un grafo inducido es un grafo donde nosotros seleccionamos un conjunto de nodos n' en particular y después tomamos todos los arcos que podemos poner entre ellos sacados del grafo original. ¿Sí? Entonces, si nuestro grafo original es G con n y a, el grafo inducido por n' es el grafo que toma este subconjunto n' y después define el conjunto a' usando todos los arcos de a que están contenidos en este conjunto n', es decir, que comienzan y terminan en algún nodo dentro de n'. Por último, vamos a definir un subgrafo expandido como el subgrafo que contiene todos los nodos de un grafo original, pero una parte de sus arcos. ¿Sí? Por lo tanto, un subgrafo expandido es un subgrafo donde el conjunto de nodos coincide con el original. Así de simple. Veamos unos ejemplos acá. Supongamos que este es nuestro grafo original, el grafo G. Entonces, un posible subgrafo sería este. Noten que este subgrafo no posee ni todos los arcos ni todos los nodos, pero podría poseer todos los arcos o todos los nodos, o incluso ambos, porque el mismo grafo es un caso particular de subgrafo dentro de nuestra definición. El subgrafo inducido que hay acá de ejemplo toma el conjunto n' definido por los nodos que vemos acá, 1, 2, 3, 5, 7, y después nos preocupamos de incluir todos los arcos que podríamos haber incluido sacados desde este grafo original que comienzan y terminan en los nodos de n'. Y finalmente esto de acá es un subgrafo expandido. ¿Y por qué es un subgrafo expandido? Simplemente porque posee todos los nodos del original y algunos de sus arcos, posiblemente todos o posiblemente ninguno. Otro tipo particular de grafos que puede ser útil e interesante de estudiar son los grafos completos. Y un grafo completo, en particular en el caso no dirigido, que es normalmente donde se utilizan, corresponde a un grafo donde cada posible par de nodos posee exactamente un arco. En otras palabras, posee todos los arcos que se pueden tener sin repetir y sin usar loops. Entonces, como está dibujado acá, el grafo completo con n igual 5 es este símbolo, el pentagrama metalero. Y el grafo completo con n igual 4 es este símbolo de acá. ¿Sí? Y una pregunta que se las propongo y que les debería tomar quizás un minuto responderla es: ¿cuál será la fórmula de la cantidad de arcos de un grafo completo de tamaño n? Vamos a un pequeño comercial para que tengan tiempo de responder. Mire, la solvencia... Bien, la respuesta es la siguiente. N por n-1 dividido en 2. Y tienen muchas maneras de entender esta fórmula. Lo pueden pensar yendo nodo por nodo y ven que cada nodo se puede conectar con n-1 y tenemos n nodos, pero ahí estamos contando 2 veces cada arco, por lo tanto podemos dividir por 2. Esa es una forma fácil de verlo. Otra forma de verlo es simplemente ocupar la fórmula combinatorial de cuántos grupos de A2 se pueden hacer en un conjunto de n y les va a dar la misma cosa. Vamos a repetir rápidamente algunas de las definiciones de la clase pasada. ¿Sí? Habíamos definido como caminata a una secuencia de nodos y arcos concatenados en los que podemos repetir algunos de los nodos en el camino. Y estas caminatas pueden ser no dirigidas o pueden ser dirigidas. ¿Sí? A pesar de que uno por instinto, por intuición, piensa que no puede violar la dirección de los arcos, hay algunas aplicaciones, vamos a ver algunas en este curso, donde nos interesan las caminatas dándoles esta flexibilidad. Si impedimos que se repitan nodos en una caminata, lo que nos queda es una ruta, que también puede ser no dirigida o dirigida. Y si permitimos que se repita solo el último nodo, es decir, si obligamos que se repita solo el último nodo y hacemos que la cosa se cierre, llegamos a lo que se conoce como un ciclo o un circuito, que también puede ser dirigido o no dirigido. Y acá introducimos esta definición nueva de acá, que es que un grafo acíclico es un grafo que no posee ciclos dirigidos. ¿Sí? Si no encontramos ningún ciclo dirigido en un grafo, este grafo va a ser acíclico. Veamos otras definiciones ahora que tienen que ver con accesibilidad y conectividad. Vamos a decir en primer lugar que un nodo J está conectado con un nodo I
si es que existe una ruta entre I y J. Y noten que en esta definición no estamos diciendo nada sobre la dirección de los arcos. No estamos diciendo una ruta dirigida, estamos diciendo una ruta. Eso significa que haya conexión, ¿sí? Si está desconectado, están en dos islas separadas y no hay ningún camino entre ellos, ignorando incluso las direcciones. La accesibilidad es esto mismo, pero agregando la dirección. Entonces decimos que J es accesible desde I si es que existe una caminata o una ruta dirigida desde I hasta J. Si es que existe una caminata, naturalmente existe una ruta, porque podemos eliminar el pedacito que se da una vuelta para repetir el nodo, ¿cierto? Entonces, en este grafo de acá, por ejemplo, ¿podemos decir que 2 y 5 están conectados? Obvio que sí, po. Obvio que sí. Sí, claramente el grafo no está separado en dos islas, en dos bloques. Entonces, sí, están conectados. ¿Es accesible 2 desde 5? La respuesta también es trivialmente sí, porque fíjense que si uno parte en 5, toma este arco de acá y llega directo a 2, así que están conectados y están directamente conectados, podríamos decir. ¿Es accesible 5 desde 2? Acá podemos tomarnos un segundito para mirarlo, pero la respuesta también es bien sencilla. Si ustedes se paran en 2 y empiezan a avanzar, se dan cuenta de que 2 solamente les permite ir a 3, que 3 solamente les permite ir a 6 y que 6 solamente les permite ir a 7. Por lo tanto, y que 7 es un callejón sin salida. Por lo tanto, no hay forma de ir desde 2 hasta 5 respetando las direcciones de los arcos. Por lo tanto, 5 no es accesible de 2. Estas definiciones, que las hemos hecho hasta ahora a nivel de pares de nodos, la podemos extender a los grafos enteros. Podemos decir que un grafo es conexo si para cualquier par de nodos I y J existe una ruta entre I y J. Y acá tenemos como ilustración qué sería un grafo no conexo. Un grafo no conexo es un grafo donde existen, entre comillas, islas de nodos que están desconectadas entre sí. No hay una conexión entre 1 y 5, no hay una conexión entre 3 y 4, etc. Se dice que además un grafo es fuertemente conexo si para cualquier par de nodos I y J existe una ruta dirigida entre I y J. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, este grafo de acá, por ejemplo, que es el mismo de la diapositiva anterior, sería conexo porque efectivamente hay una caminata no dirigida entre cualquier par de nodos, no hay islas en el grafo. Pero no es fuertemente conexo porque, como ya habíamos visto, no había una ruta dirigida que nos permitiera llegar desde 2 hasta 5. Y de hecho vimos que de 2 se podía llegar a 3, a 6 y a 7, pero de 2 no se puede llegar a 4, no se puede llegar a 1. Desde 7 no se puede llegar a ningún otro, así que claramente esta cosa no es fuertemente conexa. Un grafo fuertemente conexo, a partir de este mismo, se puede obtener dando vuelta un par de arcos para corregir el aislamiento de 7 y para corregir la inaccesibilidad de 1. Entonces damos vuelta un par de arquitos y ahí sí nos queda un grafo fuertemente conexo. Y acá podemos hacer una demostración gráfica súper sencilla de que este grafo es fuertemente conexo. Simplemente podemos hacer notar que existen esos dos circuitos ahí dentro del grafo que nos permiten visitar todos los nodos. Si lo quieren entender, si no lo han entendido con el dibujo, imagínense que es como que yo les dijera desde todo Santiago, desde cualquier lugar, existe algún recorrido que te lleva o te trae desde Plaza Italia. Con eso ya sabemos que podemos llegar a cualquier lugar de Santiago, desde cualquier lugar de Santiago pasando por Plaza Italia. El nodo 3 sería Plaza Italia acá. Cortes. Se define como corte de un grafo a una partición en dos mitades o en dos conjuntos de su conjunto de nodos. Estos conjuntos son el conjunto X y el conjunto X barra. X barra se conoce también como el complemento de X, porque es lo que completa a X para alcanzar el conjunto N completo, ¿cierto? Entonces es dividir al conjunto de nodos en dos mitades, así de simple. Gráficamente, muchas veces esto se puede representar como una división entre los nodos. Por ejemplo, en este que está acá, nosotros podríamos tirar una línea por ahí y dividir en dos mitades el conjunto, ¿cierto? Entonces, en este caso, el corte queda definido como los nodos 1, 2, 4 y como los nodos 3, 5, 6, 7. Y los arcos del corte corresponden a los arcos, efectivamente, que son tocados por esta línea del corte, o más formalmente, que comienzan en X y terminan en X barra, o viceversa. ¿Sí? Noten acá también de que en este caso el corte queda favorablemente dibujado con una pura línea, pero uno también podría pensar en cortes más difíciles de dibujar. En un grafo súper grande uno puede elegir cualquier subconjunto de nodos y a veces no vamos a tener cómo hacer una pura línea que los separe en dos mitades. Eso no importa, porque recuerden
que cuando hablamos de grafos, lo único que importa es el conjunto de nodos y el conjunto de arcos, pero la forma en que lo dibujamos es irrelevante. Vamos a ver un poquito más adelante en esta clase un ejemplo de cómo el mismo grafo puede ser dibujado de dos maneras y sigue siendo el mismo grafo. Un tipo particular de corte es el corte ST, que tiene la única diferencia que posee a un nodo en particular S en un lado y a otro nodo en particular T en el otro lado. ¿Sí? Por ejemplo, acá el nodo 1 podría ser S y el nodo el nodo 7 podría ser T. Y podemos además hablar de que existen arcos que avanzan en el corte y arcos que retroceden en el corte, con una definición que es bastante intuitiva, ¿cierto? Los que van de S a T, los que van del conjunto X que contiene a S al conjunto X barra que contiene a T, si queremos ser más precisos, son los arcos que avanzan, y en este caso son el 1,3, el 2,3, el 4,5 y el 4,7, y el otro que nos quedó, el 3,5, es un arco que retrocede. Llegamos entonces ahora a los árboles, que son un tipo particular de grafo, que son bien útiles, se nos aparecen hasta en la sopa, y que de hecho me vestí de esta manera como tributo a lo que vamos a ver hoy día, porque vamos a hablar de árboles y vamos a hablar de otras cosas relacionadas con la naturaleza y con los grafos. La definición básica de árbol es un grafo conexo que no posee ciclos. Pero un grafo conexo que no posee ciclos necesariamente es un grafo que cuando uno lo recorre, por ejemplo, pensemos recorriendo desde 3 acá, es un grafo que se tiene que ir ramificando. Y esa ramificación es lo que hace que se conozca como un árbol. ¿Sí? Dada que esa es la definición de árbol, grafo conexo que no posee ciclos, una pregunta de ingenio medio matemático. ¿Cómo se llamaría un grafo, no necesariamente conexo, que no posee ciclos? A ver, ¿quién se le ocurre? ¿Quién se le ocurre? Les voy a ir dando pistas. Noten primero que este segundo grafo es lo mismo que un árbol, solamente que no necesariamente es conexo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros dibujemos, qué pasa si nosotros tomamos un grafo, como un árbol, y le quitamos algunas de sus ramas y lo dejamos inconexo? ¿Qué es este pedacito de nodos de acá? Este pedacito de nodos de acá es otro árbol. Y este pedacito es otro árbol. Y este pedacito es una especie de árbol también. Podemos decir que es un árbol. Por lo tanto, el segundo, este grafo no conexo que no posee ciclos, es un conjunto de árboles. ¿Y cómo se llamaría un conjunto de árboles? Por supuesto, un bosque. Y me cuelgo de acá para irme por una tangente. La tangente de hoy es una continuación de este problema de ingenio. Y yo les muestro acá este árbol y les pregunto qué tiene de especial este árbol. ¿Qué creen ustedes que puede tener de especial? Algunos de ustedes quizás lo van a adivinar inmediatamente, algunos de ustedes quizás no lo van a adivinar nunca, porque hay que saber otra cosa. Pero no solamente este árbol es especial. Dibujemos ahora un bosque. ¿Qué tiene este bosque de especial? La respuesta tiene que ver con esto, con Japón. ¿Por qué? Porque el primero es el símbolo, el kanji que se ocupa para escribir la palabra árbol, que si me acuerdo bien se pronunciaba ki. Y el segundo es el símbolo para decir bosque, que es mori. Entonces el símbolo para un bosque es simplemente varios árboles dibujados juntitos. Y no solo eso, la cosa no se acaba ahí. También existe un símbolo que son dos arbolitos y que significan un bosque pequeño, o en castellano la verdad no tenemos una palabra exacta para eso, pero lo llamé una arboleda. ¿Sí? Existe también una palabra que es hayashi, que representa un bosque pequeñito. Entonces, fin de la tangente, volvemos a lo que nos atañe. Veamos algunas propiedades ahora de los árboles. Primera propiedad. ¿Cuántos arcos posee un árbol de n nodos? Traten de responder ustedes. Les voy a dar un segundito para que piensen. Comercial. Por su vida. Vuelta de comerciales. La cantidad de arcos que posee un árbol de n nodos es n-1. Y esto proviene directamente de la definición. Y lo podemos hacer por una inducción sencilla. Pensemos en el caso más sencillo, que es solo dos nodos. Si tenemos solo dos nodos, para que sea conexo, tiene que haber un arco entre ellos dos. Y para que no haya ciclos, tiene que haber exactamente un arco entre ellos dos. Porque si ponemos más de un arco entre ellos dos, formamos un circuito, cerramos una vuelta. ¿Cierto? Entonces, si son dos nodos, es un puro arco. Y si ahora le agregamos un tercer nodo al árbol, ese nodo tiene que conectarse al árbol, por lo tanto tiene que agregar un arco más. Pero si agregáramos dos arcos distintos, también estaríamos cerrando un ciclo. Por lo tanto, podemos concluir que siempre es n-1 por este argumento pseudo-inductivo que les acabo de dar. ¿Cuántas hojas posee como mínimo un árbol con n mayor que 1? Y acá nuevamente volvemos a la camisa ad hoc del día. Definamos hojas primero.
Una hoja es el final de una rama de nuestro árbol. ¿Sí? Es cada vez que tenemos un nodo de grado 1. Eso vendría a ser una hoja de nuestro árbol. Entonces, vamos a un comercial para darles un segundito para pensar. Por su rentabilidad. La información es buenísima, me la entregan al tiro. Volvemos, la cantidad de hojas que tiene que tener como mínimo un árbol va a ser 2. ¿Por qué? Porque sería un árbol que es simplemente un puro tronco, sin ramificaciones, y que tiene 2 extremos. Y esos 2 extremos se conocen como hojas porque son los nodos de grado 1. Una pregunta más. ¿Cuántas rutas conectan a un par de nodos cualquiera? Y esta respuesta yo ya se las di. Así que no vamos a pasar a comerciales con esta. La respuesta es una. ¿Y por qué es una? Porque si es que tomamos 2 nodos y dibujamos 2 rutas conectándolos, vamos a tener un ciclo que se cierra. Uno puede definir árbol de varias formas alternativas. Estas de acá que les entrego, todas ellas se puede demostrar que son equivalentes a la definición original que hicimos, que era conexo sin ciclos. Cualquiera de estas, entonces, uno puede demostrar que si un grafo cumple las propiedades de cada uno de estos puntos por separado, también tiene que cumplir las originales, y todos estos quedan como ejercicios propuestos que ustedes pueden responder en el foro por puntos de participación. La primera definición es que si ustedes demuestran que un grafo es conexo y que tiene n-1 arcos, ustedes pueden demostrar que es un árbol. Es decir, pueden demostrar que es conexo, dado, y pueden demostrar que no posee circuitos. Ahí está la otra parte. También pueden hacer la misma demostración a partir de que un grafo no tenga ciclos y que tenga n-1 arcos. Pueden demostrarlo a partir del hecho de que exista exactamente una ruta entre cualquier par de nodos de un grafo. Eso también es suficiente para probar que un árbol. Y la última es decir que es mínimo respecto a la conexidad, es decir, que no existe ningún subgrafo expandido dentro de él que sea conexo. En palabras mucho más sencillas, el último punto dice que si ustedes sacan cualquier arco, el grafo tiene que quedar inconexo. Definamos ahora el concepto de árbol enraizado. Un árbol enraizado es un árbol cualquiera al que se le agrega arbitrariamente un nodo de referencia al que llamamos raíz del árbol. Entonces, miremos este dibujo de acá. Este es el mismo árbol que estábamos mirando. Si nosotros definimos 3 como nodo raíz, y lo vamos a dibujar de esta manera, pero noten que es el mismo árbol, solamente cambiamos de lugar los nodos, pero los arcos son los mismos. Y este es el ejemplo que yo les dije hace un ratito que íbamos a dar, de qué manera nosotros podemos mover los nodos de un lado para otro, pero mientras no cambiamos los arcos, el grafo es el mismo. En este caso el árbol es el mismo. ¿Sí? Además podemos definir a los predecesores y a los sucesores de los nodos, ¿sí? Si es que estamos tomando el nodo 3 como raíz, el predecesor de un nodo es el nodo que viene antes de él en el camino desde la raíz, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el predecesor de 4, miramos el camino de 3 a 4, pasa por 5 antes de llegar a 4, por lo tanto 5 es el predecesor. Y el sucesor es evidentemente lo contrario. Los árboles enraizados poseen un montón de aplicaciones en ingeniería. Por ejemplo, se nos aparecen cuando vemos árboles de decisión, que se pueden ocupar para modelar comportamientos de personas y para un montón de otras cosas. Nos aparecen los árboles de probabilidades, que imagino que a muchos de ustedes les dieron en su momento algunos dolores de cabeza. Y también aparecen en los árboles de branch and bound, que técnicamente son simplemente árboles de búsqueda. Hay montones de aplicaciones fuera de ingeniería también. Seguro que ustedes, cuando piensan en estos árboles enraizados, y cuando hablamos de estos predecesores y sucesores, a algunos de ustedes tiene que haberse le venido a la cabeza la idea de un árbol genealógico, ¿cierto? Esa es una aplicación clásica de árboles fuera de la ingeniería. También existe el árbol evolutivo, que muestra cómo las especies han ido evolucionando y combinándose y mutando. También existe, muy parecido a un árbol evolutivo, existe un árbol de evolución del lenguaje, que es súper interesante por si alguno lo quiere explorar. Pero ya me pegué una tangente hoy, así que no voy a ponerme a hablar de esto más. El conjunto de descendientes de un nodo corresponde al mismo nodo más sus sucesores, más los sucesores de los sucesores y así. Esta nueva definición es muy similar a la de los descendientes de un árbol genealógico, solamente que por convención acá estamos incluyendo al mismo individuo como parte de su descendencia. La ascendencia es lo mismo, pero a la inversa, y también incluye al mismo individuo. Vamos además a llamar profundidad de un nodo en un árbol enraizado como la cantidad de pasos o la cantidad de arcos que hay que pasar para llegar a la raíz. Veamos estos 3 conceptos en este ejemplo de acá. Por ejemplo, la descendencia del nodo 6 correspondería a los nodos 6 y 7. Recuerden que acá por convención estamos incluyendo al mismo nodo. Los ascendientes del nodo 4 en este caso serían 4, 5 y 3. Se ve claramente acá. Y la profundidad de los nodos, por ejemplo, 2, 5 y 6
es 1, la profundidad de 3 sería 0 y la profundidad de estos 3 de acá sería 2. Además, nosotros podemos pensar en árboles enraizados dirigidos. De hecho, vamos a ver algunos de estos árboles enraizados dirigidos también en algún momento del curso. Si está dirigido, un árbol enraizado dirigido hacia afuera se define como un árbol que posee una ruta dirigida desde el nodo raíz hacia cualquiera de los otros nodos de la red. Y en el caso, también existe el caso dirigido hacia adentro, que es exactamente lo contrario. Otro tipo de árbol interesante para nosotros son los árboles de envergadura máxima. Y un árbol de envergadura máxima es un árbol que cubre todos los nodos de un grafo original. Y acá, normalmente alguien levanta la mano y me hace una pregunta. Pero, profe, usted dijo que todos los árboles tenían que llegar a todos los nodos, entonces todos los árboles serían de envergadura máxima, ¿o no? Muchas gracias por tu pregunta. La respuesta es súper sencilla. Efectivamente, los árboles por definición son conexos y alcanzan todos sus nodos, ¿sí? Pero también hay un tema de contexto acá. Un árbol de envergadura máxima tiene solo sentido frente a un grafo G de referencia, ¿cierto? Un árbol de envergadura máxima ocupa todos los nodos del grafo original de referencia. Nosotros dentro de este grafo G podríamos definir muchos árboles que no contienen todos los nodos originales. Entonces el árbol, claro, es conexo con respecto a su propio conjunto de nodos, pero el árbol de envergadura máxima tiene que contener todos los nodos de otro grafo original de referencia. Es súper sutil y también tiene que ver un poco con las convenciones y con el contexto. Una arborescencia es un árbol de envergadura máxima que además es dirigido, ¿sí? Entonces acá tenemos, por ejemplo, una arborescencia para este grafo de acá. Noten que además estamos hablando de un subgrafo. Noten que además los arcos tienen que provenir del grafo original también para que esto sea válido, ¿sí? Entonces eso es una arborescencia, que es una palabra además que yo conocí en el mundillo de la teoría de grafos y de flujo en redes, pero que después por curiosidad la busqué y efectivamente existe en el diccionario y quiere decir cualquier cosa que tenga forma de árbol. Así que ahí tienen una linda nueva palabra para que traten de deslizar en su vocabulario cotidiano, a ver si lo logran. Grafos bipartitos. Esta es la última definición que haremos hoy día. Y después vamos a pasar a nuestro problema bacán del día, que además lo voy a dejar como desafío. Un grafo bipartito es un grafo donde todos los nodos se pueden clasificar o se pueden particionar en uno de dos conjuntos, X y X barra, de forma de que todos los arcos de nuestro grafo van a tener un extremo en un lado de la partición y el otro en el otro lado de la partición. O comienzan en X y terminan en X barra, o comienzan en X barra y terminan en X. También podemos definir un grafo bipartito alternativamente como un grafo donde todos los ciclos poseen un número par de arcos. Y esta definición alternativa no es tan trivial y es una demostración bastante entretenida de hacer, ¿sí? Así que los dejo invitados a hacerla. Noten que es un sí, solo sí, por lo tanto hay que hacer una demostración en los dos sentidos, ¿sí? Quedan invitados a compartir sus resultados en el foro del curso. Veamos con un ejemplo entonces un grafo si es bipartito. Bueno, veamos primero este ejemplo de acá. Este grafo de acá es efectivamente bipartito y la forma más fácil de mostrar que un grafo es bipartito es pintar los nodos de colores y que quede a la vista cuáles son las dos mitades de la partición. Y acá ustedes pueden revisar, pueden mirar cada uno de los arcos y fijarse que cada uno de los arcos tiene un extremo en el lado oscuro y tiene un extremo en el lado luminoso. Veamos esto de acá como ejercicio. Este cubo de acá, ¿es un grafo bipartito? Antes de darles la pausa comercial les voy a dar la pista. Lo que les conviene hacer es partir pintando un nodo de un color y después ir ocupando colores alternados, ocupar dos colores, viendo cómo ese nodo obliga a los demás a hacer de distintos colores y ver si es que llegan a algo que tiene sentido o no. Entonces les doy ahora un minutito. Porque no me ha faltado nada. Y volvemos entonces para ver la solución de este problema. Pintamos un nodo arbitrario de negro. Y ahora, dado que ese nodo es negro y dado que todos estos arcos tienen un extremo en negro, el otro extremo de estos arcos tiene que ser blanco. O el otro color que nosotros elijamos. No todo en la vida es blanco o negro, dicen. Ahora, de estos nodos blancos salen algunos otros arcos que tienen que necesariamente llegar a nodos negros. Entonces miramos esos arcos y llegan a nodos negros. Eso los pintamos negros. Miramos los arcos que salen de acá y llegamos a un nodo blanco y nos damos cuenta que fuimos capaces de pintar todos los nodos de este grafo sin llegar a ninguna contradicción. Si logramos hacer el grafo completo de esta manera, el grafo es bipartito. Si llegamos a un error en el camino, el grafo no es bipartito. Así de simple.
Entonces, con esto ahora estamos en condiciones de pasar a nuestro problema bacán de la semana. Nuestro problema bacán de la semana es un problema que es conocido como el problema de la termita. Este problema es un problema que me apareció a mí cuando estaba en el colegio también, en mi época de Olimpiadas de Matemáticas, y la verdad es que me costó un montón, y me tomó un par de años de resolverlo hasta que, ¡pum!, un día tuve una iluminación. Y que yo creo que ustedes van a ser capaces de tenerla, porque este problema se los voy a dejar abierto hasta la próxima clase. Este problema me di cuenta hace menos de un año, que está en este libro de acá, My Best Mathematical and Logic Puzzles, de señor Martin Gardner, un maestro de los juegos de ingenio y de los problemas matemáticos y de los puzzles. Súper recomendado. Vamos a ver el problema entonces. El problema de la termita dice lo siguiente. Una termita se encuentra en el centro de un cubo formado por 27 cubitos de madera. Algo así como la forma de un cubo Rubik. Esta termita se puede mover entre cubitos adyacentes, es decir que comparten una cara. Piensen esto como una grilla tridimensional, ¿cierto? Ustedes se pueden mover hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia adelante o hacia atrás, por supuesto, sin caerse del cubo. La pregunta es, ¿puede la termita, partiendo desde el centro, hacer un recorrido que se mueva en estos sentidos, pasando siempre a través de una cara y que vuelva al comienzo de su recorrido, visitando todos los cubitos del cubo? Hagamos un dibujo para facilitar esta pregunta. Esta es la visión entonces tridimensional de la termita y la termita parte acá en la mitad y quiere recorrer cada uno de estos cubitos moviéndose con las restricciones que dijimos recién. ¿Se puede o no se puede? ¿Y qué más pueden aprender de este problema? Se los dejo abierto entonces para la próxima clase y con eso terminamos la clase de hoy. Les doy muchas gracias por su atención, por su tiempo y recuerden que esta clase tiene asociada una entrada en el foro del curso donde pueden responder algunas de las preguntas que dejo abiertas y también pueden dejar otras preguntas o compartir otras cosas que ustedes vayan descubriendo en sus estudios, memes, videos de YouTube, problemas de ingenio, cosas que ustedes vean que están conectadas con lo que estamos enseñando o aprendiendo en este curso, son siempre bienvenidas y los mejores aportes van a recibir puntitos además de participación. ¿Sí? Así que con eso me despido, les mando un abrazo, cuídense un montón y nos vemos en la próxima.